Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Primero de todo quería disculpar, como estamos en periodo electoral, la presencia de algún representante de Cultura del Ayuntamiento y también la de Fernando, que co-comisaría junto conmigo la exposición. Pues estamos encantados de presentar aquí en Málaga la exposición Tell Me del artista Devan Shimoyama, que es uno de los artistas emergentes, porque ya veis, un artista joven, de los más interesantes y originales en la escena artística norteamericana y que también ya está teniendo gran renombre internacional. Esta es su primera exposición en España y tiene un trabajo que, como veis, una obra única y original que se caracteriza por presentar la figura masculina negra de queer. En su trabajo está muy centrada en esta figura, que la presenta de una manera muy atractiva, una manera muy deseable, y que además también es característico de su trabajo la utilización de los materiales. Estos materiales que él escoge presentan pues estas figuras, les dan como una aura mágica y muy alegre, ¿no? Como os he dicho, es un artista bastante joven, tiene 34 años, nacido en Filadelfia, pero que está viviendo en Pittsburgh. Y bueno, en su trabajo abarca la pintura, estas composiciones, estos collages pictóricos, pero también la instalación y la escultura, ¿no? Y en su trabajo pues él explora las identidades queer y afroamericanas. A veces en estas obras, en las obras escultóricas o en las instalaciones, son unas obras más que tienen que ver más con la tensión racial o con la tensión y con los problemas de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Más comentaros también en el trabajo que vemos, en los temas que toca habitualmente, toca este tipo de temas, con estas representaciones atrevidas desde la figura masculina, pues nos habla del racismo, de la homofobia, de la misoginia, de la violencia y la tensión racial, pero a la vez lo hace utilizando estas figuras como icónicas, ¿no? Que son como un canto a la esperanza, a la alegría, a la belleza y al futuro. En su trabajo, en todo su aproximación pictórica, tiene muchas y variadas referencias y aplica muchas estéticas diferentes, como vemos a la historia del arte, a la mitología, al mundo drag, a la cultura queer, al anime, al cine, a la moda. Y aunque mira a los pintores clásicos también, como se ve, los personajes representados son composiciones muy clásicas, a Caravaggio o a Goya, pero incluso también le ha influenciado, por supuesto, uno de los artistas afroamericanos más importantes del momento, James Lewis, Marshall, yeah. Y la elección de los materiales, otro de los aspectos más significativos, que es como el sello distintivo de este artista, utiliza una serie de materiales inusuales, como veis, más propios a lo mejor del mundo drag, inusuales, para aplicar en estas composiciones, en estos collages pictóricos que él realiza. Son materiales, como vemos, mucha purpurina, lentejuelas, joyas, bisutería, elementos textiles, flores, que son un tipo de materiales que son propios, que los vemos para cuando la gente nos disfrazamos, para los carnavales, para momentos de celebración, para momentos en que uno se siente libre y puede expresar esa libertad. O elementos o joyas que le pueden recordar un poema, pues a un familiar o a un amigo. Él comenta que tiene muchos amigos del mundo drag que experimentan estos procesos de transformación, son procesos de transformación y de evolución. Un carácter como muy alegre, muy festivo y bastante inusual, pero que complementa de una forma muy natural, se complementan creando estas composiciones.
En la exposición que presentamos hoy, Tell Me, reúne 15 trabajos, 15 pinturas de su serie más reciente, que es la serie Tarot, una serie que está inspirada pues, en las prácticas adivinatorias y en la lectura de cartas, y que empezó en el año 2020, que empezó justo después de la pandemia, y es una serie que no está acabada todavía. La mayoría de los personajes representados son arcanos mayores de las cartas de tarot, también hay un arcano menor y bueno, hay dos pinturas, las pinturas de pequeño tamaño, que es cuando se está sacando una carta para hacer una lectura de la carta, todos están relacionados. Una serie que empezó, como digo, después de la pandemia y que tiene que ver y que nos recuerda, si os recordáis la exposición anterior que presentamos de Eduardo Sarabia, que había colocado la carta del tarot, pues es en esos momentos convulsos y difíciles que la gente pues, se aproxima a estas prácticas esotéricas o místicas, ¿no? Un poco en esta línea. Para esta serie se ha inspirado en cartas de tarot tradicionales, como es el tarot de Marsella y también el tarot Rider Waite Smith, que bueno, el tarot de Marsella es un tarot más antiguo del siglo XVI, el otro es de principios de siglo, sobre todo que es un tarot que tiene las ilustraciones realizadas por la señora Pamela Colman Smith, que bueno, que él está muy cercano a ella, es una artista, una mujer afroamericana, que fue como la introductora del modernismo allí, pero que bueno, jamaicana, que como bueno, por ser una mujer y por ser negra, pues un poco no se le había tenido mucho en cuenta, y él se le ha tenido muy presente a la hora de las ilustraciones, y en este tarot pues ya también se habían quitado un poco las connotaciones religiosas que tenía. Él se ha inspirado en estas cartas, pero desde luego lo ha interpretado a partir de sus experiencias personales y también pues mezclándolo con la cultura popular, con la cultura contemporánea. Aquí podemos ver estos elementos, porque muchos de estos personajes que en los tarot tradicionales pues se representaban con una serie de elementos, pues él los ha cambiado por otros elementos, como vemos en algunos de ellos, pues hay elementos de su cultura de la juventud, de elementos como el gato que hemos visto de series del anime, de la animación que él pues, ha mirado y le interesa mucho. Y todos son como diferentes episodios que nos hablan un poco de transformación, de evolución, ¿no? Un poco de esa manera, ese diálogo con los cambios personales, incluso cambios sociales, con esa idea que queremos todos de presentarnos perfectamente a la gente, pero bueno, en la manera que él lo presenta se convierte en toda una experiencia visual diferente, y bueno, nosotros hemos estado encantados de presentarlo aquí en España. Y en esta exposición quería dar las gracias a todos los prestadores que han colaborado, prestadores de Estados Unidos prestándonos obras, y la colaboración de su galería, de Book Gallery, que está aquí, muchas gracias, que nos ha ayudado en la organización y en la organización de la exposición. Y yo le paso la palabra a Devan. Okay. Bueno, pues si le puedes hacer algunas preguntas. Sí, yo primero preguntarle por qué esa inspiración en el tarot. So why this inspiration from tarot? For me, tarot was something that I looked to at the beginning of the pandemic. It was a way for me to start asking myself some bigger, more profound questions, and gives me a kind of path toward, or a guide towards answering some of those questions, and not some sort of divine answer from, like, you know, heavens or something, or magic, but actually gives me a bit of structure, some of the symbolism in the cards and the way that you can interpret them, I think, is really open, and so it allows you to actually do your own understanding and unpacking of the meaning, and for me there's something in that that's really useful and productive. Yeah. Bueno, yo me empecé a interesar por el tarot a principios de la pandemia, no necesariamente en busca de una especie de adivinación, de alguna divinidad, pero más bien para darme una cierta estructura pues, sobre las preguntas que yo mismo me hacía, para encontrar una respuesta más trascendental a mis propias preguntas y darme pues, una especie de estructura y de camino para mi propia lectura y mis propias preguntas, para responder a las preguntas que yo me hacía.
más profundas, relativas a mi yo más profundo. Entonces, digamos que cree que el tarot es bueno y le da como una especie de herramienta para él adentrarse en esos conocimientos más profundos de su propio ser. Y esta estética es habitual en otras series anteriores también, que a veces son casi esculturas, ¿no? Los cuadros con los elementos, esos elementos que usa. So this sort of aesthetics that you are presenting throughout your work, also in previous solo exhibitions, previous work, that they have all elements from collage, from glittering and different elements. What does it respond to? Or? Yes. So in my work, I've been using a lot of these materials for different themes and different bodies of work, and I apply them thinking a lot of the references that I associate them with. So that is, looking at something like the brooches for the eyes, or some of the ways I'll take apart jewelry and then use for different embellishments. All that type of jewelry to me reminds me of places that I think of when I think of the intersection of femininity and masculinity, and those in ways that feel safe to me, and that happens for me in drag, sort of nightclub scenes, but then also in the ways in which the women in my family or the women at church when I grew up, they would wear a lot of this kind of jewelry all over to sort of dress themselves up and present a kind of more luxurious version of themselves. Because you've been using them for a long time. Yeah. Bueno, que está utilizando todo este tipo de elementos en el que él se inspira desde hace mucho tiempo, que son elementos de una zona, digamos, de intersticio, de mixta entre las dos identidades, lo masculino y lo femenino, donde él sí que se siente muy seguro. Son elementos también de sitios, de clubs, de alterne, donde él se siente seguro, también de las joyas que solían llevar las mujeres de su casa, incluso afuera, ¿no? Para ponerse guapas, para embellecerse. Entonces todo esto él lo incorpora a su obra como elementos que él reconoce como seguros y como propios. ¿Y por qué eres tú el de todos los cuadros, ¿no? Y miembros de tu familia? So it's you that have been self-portrayed and also the members from your family, the works here. Mm-hmm. Yeah, so all of the works in this exhibition are self-portraits, aside from 3 paintings. The 3 that aren't me are of my grandfather as the Le Pape, and then my grandmother is La Papesse, and then my mother is the Empress. And so for me, the reason why I'm the main one in all of the other ones was starting in the pandemic, I really wanted to look at this as a narrative, and so I'm using myself just because, at the beginning of the pandemic you could only be kind of alone, and then I made myself the protagonist. So I start thinking about the protagonist as the fool, and he goes and learns through the journey through each painting, and then these other paintings are other characters even in the cards. So I really wanted to bring in those who are close to me that also helped me to grow. Bueno, pues al principio de la pandemia estaba yo conmigo mismo, así que era yo el principal protagonista y me hice a mí pues el protagonista de toda la serie, que digamos que tiene un viaje de transformación, que es lo que presenta la serie. Y sí que es cierto que a medida que iba elaborando esta narrativa aparecen esos otros personajes que son fundamentales para mí, que son mi abuelo, como he representado como el Papa, the Pope, su abuela, como también la papesa, y su madre, como la emperatriz. Entonces son figuras que le han ayudado también a crecer y que él sentía que debían también estar presentes en este viaje que presenta en la exposición. Esta transformación que él, digamos, atraviesa. Decía Elena antes que algunos de los temas que hay en su obra es el racismo, la homofobia. En los últimos días se está hablando mucho de racismo en España, el racismo en el deporte, en el fútbol. No sé si él ha oído algo de esto, pero bueno, quería preguntar también si en su país hay racismo y homofobia.
See, Elena was talking about the different topics that you sort of cover in your work. One of them was racism and also homophobia. And in Spain we're living a serious situation, and now it's very polemic. I don't know if you're aware of the racism in the football sphere, in the fields. So what's your opinion on that, and if you feel that also racism is still an issue in your country, where you were born? Yeah. Yeah, I think, well, the way that, for me, that's addressed in my work is just through representation and exploring and learning through history. So even even using Black figures to represent the main characters in tarot is, for me, a kind of radical act, just because the most popular deck, the most sold tarot deck is illustrated by a Jamaican woman who wasn't even credited until recently. So for me, it's a way to celebrate and pay homage to her, because that's a type of erasure that is so common, and the type of racism that is happening there, I think, is often overlooked, and it's really, it's erasing a Black woman from the history of mysticism, divination, modernism even. And so for me, I'm looking at different ways to sort of draw attention to that. Racism still is very present all throughout the West. I think it's very common, and it happens in ways that people don't really notice so much, and I think that that's important to keep pushing forward and trying to make a change through educating each other and ourselves. Yeah. Bueno, mi viaje sobre todo es a través de la representación, es el elemento fundamental del que yo me sirvo, y desde luego ya el propio hecho de representarme a mí y de representar figuras negras en esta serie del tarot ya es un acto radical en sí mismo, porque presenta figuras que son de otro color. Además es un homenaje a la figura esta de la ilustradora que había hecho el nuevo tarot. What's her name again? Pamela Colman Smith. Así que es un homenaje también a ella, y es un ejemplo de cómo una mujer que había traído el modernismo, que había sido la autora de una serie completa de tarot muy popular, había sido borrada de la historia del arte y no había sido reconocida. Entonces para mí es una manera, digamos, sutil también de rendirle homenaje y de ponerla a ella en el foco, darle su reconocimiento. El mundo occidente está lleno de ejemplos de racismo, a veces ni siquiera son muy visibles, no tan notorios como lo que hemos vivido aquí en España, pero es necesario, porque muchas veces son así un poco invisibles y muchas veces se desestiman por pensar que son pequeños. Es necesario hablar de ellos, y es necesario que nos eduquemos a nosotros mismos y educar la mirada para ir, digamos, empujando los límites y empujando un poco todos esos estereotipos, ir venciendo y deconstruyendo esa historia racista, porque todos somos parte de la historia. Así que, de alguna manera, al presentar aquí mi narrativa, ponerme yo de protagonista y estar dándole crédito y reconocimiento a artistas negros, yo también lanzo un mensaje de no racismo, de igualdad. Él ha sentido el racismo y You felt the racism and that homophobia where you come from and in your life, so your personal life. It doesn't always happen in, if I'm in a bigger city like New York or Los Angeles or somewhere like that, or even at home. It happens in less obvious ways there, more obvious the further you get. America's a very big country and it's very divided, and so when you go to smaller towns or you're in more rural areas, it can be much more present. A lot of violence and things like that can happen. And you hear about it on the news a lot, or you see it in person, or experience it sometimes. But the racism that's happening in America also happens in systemic ways. It happens in the ways in which neighborhoods are structured and laid out, where people are allowed to live. Black communities are often pushed out of where they live through taxation. So it's happening from the top in a way that's maybe not so obvious to everybody, but it makes it really difficult for people to just exist and create a home and feel welcome in certain communities.
Sí, de hecho el racismo es verdad que no es tan notorio, no se evidencia tanto en grandes ciudades como las que yo vivo, Nueva York, en Filadelfia. Digamos que no está tan presente, no es tan obvio, pero sí que hay, a medida que se viaja, Estados Unidos es un país muy grande y a medida que vamos un poco a la América profunda, a las zonas rurales, vemos como hay ejemplos de racismo evidente y que salen en el telediario, que podemos ver o que podemos incluso experimentar, sobre todo en las comunidades pues, más pequeñas o más rurales. Sí que hay de todas maneras en todo el sistema estructural racismo en cuanto, por ejemplo, a los impuestos o en cuanto el modo en el que los distritos y los vecindarios, las comunidades están, digamos, dispuestas, porque es cierto que las comunidades negras viven en un sitio donde están más aisladas, donde tienen más presión fiscal, donde es más difícil acceder o escalar en la escala social, así que es difícil también construir una vida desde el punto de vista digamos, de confort o de llevar una vida cómoda si tienes un origen afroamericano. Entonces todo esto se evidencia también de una forma estructural en mi propio país. And then even as well on top of that, it's happening a lot with also homophobia, transphobia. Different states are making it really difficult for certain types of performers or even drag performers to be able to do what they do for work, for entertainment. They are passing different things into law to make it impossible for them to even be legal to exist, but it affects trans people just living their everyday lives. So there's a lot that's happening, I think, that's to be overcome because it feels like we're moving backwards. Yeah. Bueno, pues decía que además de todo el racismo está el ejemplo de la homofobia, de la transfobia, en que muchos estados están pues intentando legislar en contra de ellos, que no pueden ni siquiera pues, hacer sus espectáculos drags con normalidad, pero ni siquiera ya estos espectáculos, sino también llevar una vida normal. Entonces que hay muchos estados que, digamos, también estamos experimentando un momento como de retroceso, un momento más bien de pérdidas de libertades y de vuelta a situaciones que eran más bien del pasado en cuanto a la homofobia y la transfobia. Él comentaba que esta serie era el producto de un viaje, una transformación personal. No sé si puede contar algo más sobre eso, ¿no? ¿Qué le pasó para que vivió? So she wanted to ask you for more details of your personal journey that you went through when creating all those series. In this series of Tarot, what was the personal transformation that you did or that you experienced? Yeah, I think I started with one tarot card composition, and it was not one that's in here. It's of La Lune. And for me, it was just a card I connected to. My very close friend who's a poet, she's trans. She is very interested in a lot of different types of divination practices. So she is really interested in Yoruba or Santeria and the Orisa. And then also tarot, but then also believes in God in a very, very serious capacity. And so she has this almost like way of teaching me a lot about how I can learn more about myself. So I was dedicated to really investigating myself and my own beliefs through doing this. And so being able to give myself permission to believe in God, but also seek answers in astrology or other big things. So making all of these, I've learned a lot about my own art practice, but then also about my relationship with God, I think. Bueno, pues todo esto surge de una carta en la cual tuve una conexión especial, La Lune, que es una obra con la que me sentí identificado, y a partir de ahí, bueno, pues establecí un diálogo con él y con esa carta, y también con una persona que se puede decir que es bastante experta en prácticas adivinatorias, en astrología, en santería, en yoruba. Ella tiene unas creencias muy espirituales, conexión con Dios, pero también cree en todas estas prácticas adivinatorias, y ella fue un poco la que me fue iluminando un poco en todo el mundo, a través del mundo del tarot. Para mí es una manera también de cuestionarme mi propia relación con Dios, mis creencias, y me permitió también darme permiso para creer en Dios, pero también, ¿por qué no?, en
otras prácticas o en otras formas, en otras creencias personales para aprender sobre mí mismo, sobre todo. Entonces es un viaje también espiritual, se podría decir, ¿no? Spiritual journey, es what you lived as well. Nosotros hemos llegado más tarde y quería preguntar un poco qué van a poder ver aquí en esta exposición y qué se cuenta en ella. So what can be seen in this exhibition and what can you learn from it, what can be seen in this exhibition? We'll share it a bit later. Yeah. For me, in this exhibition, there are 15 paintings, all related to tarot. There's one minor arcana card, which is the Page of Wands, and then the rest are major arcana. The major arcana tells a very specific journey of the growth of the Fool. He goes through a series of events, and he learns and he strengthens himself both in mind and body and spirit. And you'll see a lot of different references to different things that are personal to me, including some animation that you'll see. There's also subtle references to other smaller things, but it's all very personal. It's my family. There's some things that I've experienced. And then I really want for the cards to be something that people look at and read for themselves. That's why the show is called Tell Me. I want everybody to sort of pull out their own kind of meaning. And since being here, I love when people can point to something and see like references to flamenco with the flowers, or to certain things with the veil, or the costumery, or the colors. So yeah, it's meant to be read by any viewer. Bueno, empiezo por el final. Aquí nos cuenta que sobre todo puede leerse, de hecho el propio título de la exposición se llama Tell Me, cuéntame o dime, y es una invitación a reflexionar y a identificarse, a ver lo que estas obras nos cuentan, ya sea a lo mejor identificación con el color o con algunos de los elementos que he utilizado, como a lo mejor las flores, que pueden ser un poco recordar a la cultura flamenca, o los colores. También hay referencias del anime, porque realmente lo que presento son los arcanos mayores. Es un viaje del loco, de su proceso de transformación a través de estos arcanos mayores, y hay dos referencias, dos pequeños también a los arcanos menores, dos cuadros o un solo cuadro. Vale. La Sota de Bastos, que este sí que es referencia a arcanos menores. También hay dos cartas, dos cuadros pequeños sobre la lectura de cartas. Por tanto, es una invitación, es un viaje personal que yo hago con elementos diversos de mi transformación, de mi juventud, de mi vida, pero que puede ser interpretado, leído, o digamos que puede ser un viaje de cualquier espectador que lo esté viendo ahora mismo. Gracias. Muchas gracias.